esta noche. Vamos a hablar del Evangelio. La palabra griega es una palabra que se pronuncia, si yo supiera griego, pero me atrevo, euangelion, porque lleva un acento en la E, que ahí no lo captó la pantalla, pero esa es la palabra que se usaba en aquel tiempo para describir evangelio, euangelion. Pero fíjate lo que significa. Pon atención ahí en la pantalla. Dice que significa un buen anuncio o una buena noticia. Aquí está Graciela Rangel. Dice, buenas noches, amada Graciela. Qué bueno que estás aquí. Un buen anuncio o una buena noticia. Si yo te preguntara qué significa evangelio, un buen anuncio o una buena noticia. Pero escucha este dato interesante. Euangelion no era una palabra religiosa. Era una palabra del diario vivir para describir a alguien que venía dando un buen mensaje. Venía alguien diciendo, fíjate que ya llovió en tal lugar y ya el agua va a bajar por acá. Esa era una buena noticia. Diferentes cosas que sucedían y la gente lo calificaba eso como el Evangelio. Pero nosotros hablamos aquí del Evangelio del Reino. Y de hecho, el título que le puse al mensaje, lo titulé Conociendo el Evangelio del Reino. Conociendo el Evangelio del Reino. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, yo espero que al avanzar en esta noche pueda ayudarte de lo mejor que está de mi parte para que tú puedas escuchar por qué el Evangelio vale la pena conocer de verdad qué es, porque habrá cosas que simplemente no son. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a tener una serie de mensajes a partir de hoy que yo creo que van a ser de mucha edificación. Por lo pronto, el título, Conociendo el Evangelio del Reino. En el primer punto, en esta noche, lo subtitulé, Jesús les daba a conocer el Evangelio del Reino. Jesús les daba a conocer el Evangelio del Reino. Mira, ahí está la escritura, Mateo 4:23. Y también lo repite en el 9:35, aunque no tenemos la otra escritura, pero dice, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando, nota esa palabra, subraya ahí en tu Biblia, en tus notas pon la palabra enseñando, en las sinagogas de ellos, y luego dice, y predicando el Evangelio del Reino, y enseguida dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nota lo que Jesús venía haciendo. Hay tres palabras claves aquí en este verso que también, como te mencioné, se repite en el capítulo 9 y en el verso 35, pero no vamos a ir allá ahora. Tú lo puedes anotar solo como una referencia. Entonces dice que Jesús enseñaba, ¿dónde? En las sinagogas de ellos. ¿Por qué en las sinagogas? Primero, tenemos que revisar qué era una sinagoga. Una sinagoga era simplemente un lugar de reunión
en cuanto a las cosas relacionadas a Dios. Era un lugar de reunión judío. Era el lugar donde habría que ir cuando querías mostrarle a la gente alguna nueva revelación o algo que Dios estaba diciendo. ¿Por qué? Porque ahí estaba la gente más, ¿cómo se dice? Más dispuesta o más predispuesta a oír. Por eso Jesús predicaba en las sinagogas. Quiero recordarte, quizá ya lo has leído en algunos otros lugares, pero recordarte que los judíos tenían un solo templo. No había muchos, era solamente el templo en Jerusalén. Pero sinagogas tenían muchísimas, donde hubiera algún grupo que podía reunirse, ahí estaba una sinagoga. Y dice aquí este verso que Jesús enseñaba. ¿Qué es lo que hacía? Nota, enseñaba en las sinagogas de ellos, pero también predicaba. En un momento vamos a ver la diferencia entre predicar y enseñar, pero por lo pronto simplemente notamos estas tres cosas que Jesús hacía. Enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y dolencia en el pueblo. ¿Qué es lo que podemos encontrar que Jesucristo predicaba y enseñaba? ¿De qué enseñaba? Bueno, el verso lo dice por sí mismo, lo puedes leer, dice predicando el evangelio del reino. Yo me imagino, puedo imaginarme que él simplemente decía, el reino se ha acercado, el reino se ha acercado a ustedes. El rey ya no está enojado con ustedes. Si ustedes se arrepienten, si vienen a Él los recibe, porque yo vine para que conozcan al Padre. Él es el Padre que les ama. Y muchas, pero muchas cosas más, porque Juan dice, si se escribieran todas las cosas que Jesús habló, él al final de su evangelio de Juan dice, creo que ni cabrían los libros en el mundo. Porque él enseñó tanto, pero el énfasis era en esto. Entonces, primer punto, dijimos, Jesús les daba a conocer el evangelio del reino. Vamos al segundo punto. ¿Qué es predicar? Predicar, nosotros lo hemos oído, es una palabra muy común. Si tú le preguntas a un niño y le dices, ¿qué es predicar? Es cuando mi pastor grita. Porque tenemos cierta predisposición a que así lo hemos oído. Pero vamos a leer, ahí está la escritura, Lucas 4, 43, y dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie, fíjate esa palabra, subráyala ahí en tu Biblia, en tus notas, anuncie el evangelio del reino de Dios. Y luego nota el jaque mate que nos da al final de ese verso. Porque para esto he sido enviado. Si nosotros nos preguntáramos, ¿para qué envió Dios a Jesús? Ahí dice, para anunciar el evangelio del reino de Dios. Entonces, ¿qué es predicar? Es lo que estábamos hablando. Predicar sería entonces proclamar, anunciar, comunicar algo como lo haría un mensajero. Llega un mensajero, no sé, imagínate aquellos lugares donde no había telegrama todavía, no había teléfono, obviamente, no había medios. Entonces, si venía alguna catástrofe, enviaban un mensajero
y que fuera a anunciar eso. Obviamente eso no era evangelio. Eso era una noticia mala que debía de darse, pero que no era una noticia buena. Pero también había noticias buenas y, por ejemplo, el rey siempre mandaba a sus mensajeros para dar los mensajes que él quería dar a conocer a su pueblo. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, sería cuando nosotros le decimos a alguna persona: Dios te ama. Él es nuestro Padre celestial. Mira la verdad. Dios te ama, es una gran declaración. Dios es nuestro Padre celestial. Igual, pero esto es como una proclamación, es contar el reino como en, no sé si en corto o no en gran detalle, pero es anunciar algo. Eso es predicar. Tú no tienes que estar en un púlpito ni en un edificio de una iglesia para predicar. Nosotros podemos predicarle a la gente. ¿Por qué? Porque diga conmigo ahí donde está. Predicar es anunciar. Predicar es anunciar. Entonces, cuando tú y yo le anunciamos a la gente, ¿sabes cómo anunciamos hoy? Por medio de mensajes. Porque esa es la manera que en nuestro tiempo nos toca vivir y nos toca llegar a otras personas. Entonces, anunciamos. ¿Qué anunciamos? De las buenas nuevas del Evangelio del Reino. Estamos predicando el Evangelio. Tú no tienes que saber puntos, tú no tienes que haber estudiado en un colegio bíblico para poder predicar. Claro que puedes ir a uno para predicar mejor, pero no se necesita, porque Dios en nosotros, su Espíritu en nosotros, nos da la capacidad mejor. Una persona puede haber ido al mejor seminario que exista y le pueden haber llenado de muy buenas ideas, y al final el mensaje que trae es un mensaje seco, es un mensaje sin vida, es un mensaje que la gente se duerme. Yo espero que usted no se me esté durmiendo en este día, sino que esté activo y listo para comentar algo que Dios le revele. Entonces, Dios en nosotros, el punto que te quería contar es que nos permite anunciar mejor, porque Él sabe la condición de cada persona y podemos comunicarle exactamente lo que Dios quiere que esa persona sepa. Entonces, ese era el segundo punto, ¿qué es predicar? Llegamos al tercer punto, ¿qué es enseñar? ¿Qué es enseñar? Bueno, ahí está la escritura, la puedes ver, Marcos capítulo 1. Vamos a ver el verso 21 que está ahí y luego el 22. Y dice el 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, nota la palabra, enseñaba. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Enseñaba. Ahora, ¿cómo enseñaba? Verso que sigue, por favor. Dice, y se admiraban de su doctrina, de lo que les enseñaba. Nota por qué. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pregunto yo, ¿cómo enseñarían los escribas? Con esa frialdad que te mencionaba hace un momento, con esa sequedad, con esa palabra de un solo tono, donde no hay altos y bajos, sino que todo es monótono, como que nada más de compromiso estoy compartiendo este mensaje. Pero cuando tiene la pasión de Dios, la vida de Dios, cuando tú quieres que la gente conozca el mensaje,
tú le pones alma, vida y corazón. Y la gente descubre eso. La gente entiende eso porque es un mensaje que viene de Dios. Aquí dice que Jesús les enseñaba. Entonces, enseñar, ¿qué es enseñar? Mira, diciéndolo de una manera súper sencilla, es impartir una información, pero más detallada. ¿Notas? Subraya eso ahí en tus notas. Una información más detallada acerca del anuncio que se hizo. Quiere decir esto que uno bien pudiera predicar y enseñar a la misma vez. Porque predicar darías el anuncio como para que la atención de la gente viniera, captar la atención, vaya, pero luego enseñar, que bien pudiera ser en otra ocasión o en la misma ocasión, pudiera ser hasta después del café, estando conversando con alguien, porque lo que se busca es ahora dar una información más detallada del anuncio. Por ejemplo, te dije en el primer caso de predicar, que predicar sería, por ejemplo, decirle a alguien, Dios te ama, Él es nuestro Padre Celestial. Ese sería como el anuncio, esa sería la predicación. Pero enseñar sería, por ejemplo, decirle sobre el mismo tema, mostrarle ya no solamente que Dios le ama, pero mostrarle cómo Dios ha demostrado ese amor. Y es demostrarle por las Escrituras y decirle, mira, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo por nosotros, por toda la humanidad. Entonces, enseñar es mostrarle cómo Dios ha mostrado ya su amor y cómo nos ha hecho sus hijos y sus hijas. ¿Cómo lo harías? Bueno, Juan 1:12 para mí es un verso importantísimo en esa parte de la enseñanza, porque Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando tú le abres ese verso a alguna persona que estás enseñándole el Evangelio, le dices, mira, aquí dice claramente que no es por sacrificios que tú y yo hagamos. Aquí claramente dice que no es por alguna obra, que no es por sufrir mucho. Le puedes enseñar con ese verso y le dices, aquí dice que a todos los que le recibieron y creen en su nombre. Acuérdate que siempre en la Biblia, yo tengo esto que estoy muy fuerte con esto. La gente, yo siento que la misma gente en las iglesias ha malinterpretado lo que significa en el nombre de Jesús. Para mucha gente, decir eso piensa que es simplemente decir en el nombre de Jesús. Yo pido esto en el nombre de Jesús. Yo hago esto en el nombre de Jesús. Y no es eso el significado. Cada vez que encuentras en la Biblia que dice, cuando pidan algo en mi nombre, o cuando hagan algo en mi nombre, nota lo que está diciendo es en su autoridad. Es como cuando, yo pongo este ejemplo, tocan a la puerta y dicen, abran en nombre de la ley. O bien pudiera venir el heraldo del rey, el mensajero, y decir,
ábranme en el nombre del rey. No es porque tenía que mencionar el nombre del rey, como se llamara. Es porque es en la autoridad. Cuando nosotros le enseñamos a la gente, mira, dice que los que creen en su nombre. Simplemente estamos diciendo los que se someten bajo su autoridad. En aquel tiempo, el que creía en algún maestro era que se bautizaba en esa enseñanza, que se sometía, que se ponía debajo de esa enseñanza de ese maestro. Y entonces creer en el nombre, o como dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, es simplemente los que creen en Él, en su autoridad, en que Él es quien es. De manera entonces que el Evangelio del Reino, amada familia, debe ser enseñado, predicado y anunciado. Así, exacto como Jesús lo hacía. Mira cómo Él lo hacía. En el verso que leímos de Mateo 4:23, dice que Él enseñaba, Él predicaba y luego sanaba. Llegamos a la conclusión. ¿Qué hemos visto o qué hemos hecho por tantísimo tiempo? A la gente, a mucha gente se le llama por distintos medios, se le dice, vengan a una cruzada de sanidad, Dios va a tomar todos tus problemas, Dios te va a prosperar, Dios te va a llenar de gozo. Cosas que no son malas en sí, pero no era como Jesús lo hacía. Ahora, sé que alguien me dirá, pastor, pero hubo muchas ocasiones en que Jesús sanó sin que la gente ni siquiera supiera. Y sí es cierto, yo estoy consciente de eso, que sí hay en la Biblia muchas ocasiones que así Jesús sanó. Pero lo que leemos es que no era el común denominador. Lo común que él hacía era que enseñaba, predicaba y sanaba. Y más aún en nuestros tiempos para nosotros. Porque, escúchame esta verdad, la sanidad física y del alma son el resultado de la enseñanza y la predicación. Y fíjate en qué problema tan grande estaremos, que hay muchísima gente en las congregaciones que cuando dicen va a haber estudio bíblico, ay no, a mí no me gusta, a mí me gusta cuando hay corito, a mí me gusta cuando hay borlote, tú sabes, cuando hay movimiento, cuando hay testimonio. O sea que hay mucha gente que estuviera completamente feliz si todas las reuniones fueran de testimonios y de cantos especiales, aunque no hubiera predicación, aunque no hubiera enseñanza. Pero entonces encontramos el problema en el que mucha gente se encuentra. Hogares afectados por muchos males. Situaciones que no puedes arreglar. Incluso problemas de salud, problemas financieros. Todo está encerrado en el sometimiento que nosotros hacemos a Dios. Hay gente que después de que se la ha pasado con un problemón en su hogar, dice, voy a ir a la iglesia para que Dios me ayude. Pero no viene a la enseñanza, no es fiel al mensaje, a estudiar la Biblia con tenacidad.
Y entonces, la salud que busca, tanto en su cuerpo como en su alma, son cosas que no le llegan. Hay mucha gente que no le llega esa sanidad a su alma, a su cuerpo, a las relaciones que tiene. Hay muchísima gente que tiene problemas, por ejemplo, en el hogar. Y usted tal vez diga, ¿y qué tiene que ver la relación del hogar con el reino? Todo. Porque si un esposo vive rendido al reino del Señor Jesucristo, lo que ese esposo va a buscar es amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Si una esposa está sometida a la autoridad de Cristo, va a amar a su esposo, aunque él no la ame como ella quisiera ser amada. Pero esa actitud de estar rendidos a Dios nos lleva a hacer las cosas correctas, incluso como padres con nuestros hijos. Gente que tiene problemas en sus trabajos. Nelson dice, todo es una sola cosa, amén. Cierto. Gente que tiene problemas en sus trabajos, amados. Y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver el reino con la empresa que no conoce de Dios y que no cree ni en la Biblia ni nada? Tiene que ver todo. Porque si tú estás sometido bajo la autoridad de Cristo, tú vas a ser un trabajador fiel. Tú vas a ser un trabajador que no trabaja escondiéndose. Vas a ser un trabajador que vas a desempeñar tu trabajo con ánimo, con excelencia. Y tus jefes, tus patrones van a ver eso. E incluso van a querer más gente como tú. Pero si tú eres de unos de esos que se andan escondiendo, que andan agarrando grandes breaks, grandes descansos, entonces tú le vas a decir, ¿sabes que hay un hermano ahí de la congregación? No, hombre, no me traigas de esos. Allá buscamos en el periódico, a ver dónde hallamos. Porque todo tiene que ver con el sometimiento al reino de Dios. Es importante estar atentos al mensaje de la buena palabra del Evangelio del reino de Dios. Por eso, Cristo dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Estamos leyendo Juan 8, 31, si lo tenemos ahí, y 32. La enseñanza y la predicación del Evangelio del reino de Dios es lo que va a traer la libertad que todos necesitamos. Jesús esta es la nueva versión internacional. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, nota, los que habían creído en él, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Cómo nos hacemos realmente sus discípulos? Cuando él dice realmente o verdaderamente mis discípulos, quiere decir que habrá otros que no son verdaderos. Pero él dice, es si ustedes se mantienen fieles. ¿A qué? A mis enseñanzas. A lo que Él nos enseña, a lo que el Padre le encargó que nos dijera a nosotros. Pero nota la última parte, y conocerán la verdad. ¿Qué es lo que debemos buscar? La verdad. Que la verdad sea expuesta delante de nosotros, no las fábulas, no
chistes. Habrá gente que dice, me voy de esta iglesia porque allá en la otra cuentan muchos chistes, casi me caigo de la risa. Y si tú me conoces, sabes que a mí me gusta enseñar con un poco de humor y hacer el mensaje ameno. Pero no podemos pasarnos de chiste en chiste y nunca hablar el mensaje de la palabra de Dios, porque dice Cristo, mis enseñanzas, lo que yo les he hablado, lo que mi Padre me encargó predicar del reino de Dios, si ustedes se mantienen fieles a eso, porque mira, fieles a eso, fieles a las enseñanzas de Jesús, vamos a ser personas de honor, vamos a ser personas que respetamos a otros, vamos a ser personas que perdonamos, vamos a ser personas que buscamos el bien de los demás. Entonces dice, si ustedes se mantienen fieles a eso, nota que dice, conocerán la verdad. ¿Cuál verdad? Las enseñanzas de Jesús. Lo referente a la vida de la nueva criatura que Dios nos ha hecho en Cristo. Pero nota la última frase. Y ves, lo que estoy enseñando ahora mismo es enseñar, no predicar. Y dice, y la verdad los hará, ¿qué cosa? Libres. Libres. Necesitas libertad de algo. Bueno, pon atención a la verdad, al mensaje, el mensaje que Cristo vino a traernos, porque dice, y la verdad los hará libres. Angélica, te saludamos hasta allá, hasta San Luis Potosí también. Nos desea bonita noche. También para ti. Gracias, Angélica Bravo. Entonces, ¿qué estamos haciendo, amados hermanos? Vamos nosotros a entender cuándo ya en verdad estamos aprendiendo, y vamos a ver que estamos realmente aprendiendo cuando mostramos estas cosas que te voy a mencionar aquí. Compromiso hacia Dios y su reino. Amada familia, nada se construye sin un compromiso. Siempre los que están leyendo con nosotros el libro de los Hechos van a ver que Pablo logró predicarle a toda la gente ahí en Asia porque tenía un compromiso hacia el reino de Dios. Cuando ya estamos aprendiendo a ser verdaderos discípulos, entonces de nuestra vida empieza a salir un compromiso hacia Dios y su reino. Cuando te piden algo, no vas a decir, si puedo, ahí estoy. No. No vas a decir, pues voy a ver y si me queda tiempo. En el mundo evangélico ya sabemos que cuando le pedimos a alguien que nos ayude en algo y si nos dice, voy a ver, hermano, voy a ver. No, ya eso, ya hay que buscar a alguien más o hay que buscar otra solución. Pero cuando de nosotros ya ha germinado la palabra Cristo en nosotros, entonces lo primero que sale es compromiso hacia Dios y a su reino. Segundo, una vida de cuerpo. Dios nos deja bien claro que todos nosotros, todos los que creemos, de todas las iglesias, eso es muy grande. Todos somos el cuerpo de Cristo. Y entonces, como cuerpo de Cristo, nosotros no podemos jalar, decimos en Coahuila, cada uno para su labor, cada uno para su costado. No. Cuando ya estamos aprendiendo a ser discípulos, caminamos con esta vida de cuerpo. También caminamos en trabajo de equipo. Aprendemos que se hace más y mejor cuando nos unimos.
y le ayudamos a aquella persona que quizá iba a ir sola, pero que si yo voy y alguien más dice, ¿y si yo también voy? Se hace un trabajo de equipo. Así quiere Dios. Y por último de las que yo menciono aquí, no estoy haciendo una lista muy larga de todas las cosas que existen, de cuando ya sabemos que estamos misericordia para que otros conozcan. Misericordia para que Cristo sea conocido en esa persona. Entonces, voy a dar un resumen y luego a mí siempre me gusta oír los comentarios de ustedes. El resumen es que hablamos el tema conociendo el Evangelio del Reino. Te hablé que evangelio no era una palabra religiosa, sino una palabra del diario vivir, que significaba alguien que venía con un buen mensaje o un buen anuncio. Después te hablé que Jesús siempre daba a conocer el evangelio del reino y lo hacía enseñando, lo hacía predicando y lo hacía también sanando a la gente. Te hablé la diferencia de predicar y enseñar, que predicar es dar un anuncio tal vez corto, pero que enseñar es mostrar con más detalle el anuncio que estás dando. Y por último, entonces hablamos de lo que Cristo dijo en Juan 8:31, y conocerán la verdad, y la verdad, 8:32 más bien, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Yo estoy seguro que tú, como yo, deseamos vivir libres. Deseamos vivir en esa gloriosa libertad que Dios nos ha dado. Pero en esa libertad se vive solo conociendo la verdad y abrazándola y viviéndola. Padre, oro por cada uno de mis amados y mis amadas, y oro que tu Espíritu Santo nos revele más, que revele lo que yo no pude enseñar hoy, lo que a mí me faltó. Amado Espíritu Santo, tú que nos habitas, revélate ahí a esa persona y enséñale lo que faltó, para que entonces caminemos como es digno del Padre Celestial que nos ha llamado. Y te doy gracias, Padre, porque cada vez vamos conociendo el Evangelio del Reino en una manera más precisa y más exacta. Y te agradezco toda la gente que va a ser beneficiada cuando nosotros entendamos esto, porque vamos a poder compartir de lo que tú nos has dado. Dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. Gracias, Padre, porque pedimos esto en la autoridad de Cristo, sometidos al reinado de Cristo, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.